Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema ¿con Cristo o contra Cristo? Esto basado en la última parte del Sermón del Monte. Antes de empezar, oremos a Dios pidiéndole su bendición. Bendito Dios, muchas gracias. En el nombre de nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Es a través de Él que podemos estar ante tu presencia para darte gloria, honra y alabanza y conocer más de nuestro bendito Señor. Para vivir una vida que te obedezca, que te complazca. Gracias te damos. Que este estudio te dé gloria, honra, alabanza y bendiga a muchos corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Nuestro bendito Señor Jesucristo en el Sermón del Monte se dirige primeramente a sus discípulos. Él había llamado a Pedro, a Juan, a Jacobo, Santiago y a Andrés. Primeramente, y a la gente que estaba, a las multitudes que estaban ahí con ellos, también les dirigió palabras de vida eterna. Ya el Señor Jesús está terminando su sermón. Ha dicho en palabras anteriores que la regla de oro es la cumbre, la esencia de la ley de Dios. Dijo el Señor Jesús, basado en Deuteronomio, que se debe de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente. Y también, basado en Levítico, dijo que se debe de amar al prójimo como a sí mismo. Así como nos duele nuestra carne, debemos de ser compasivos con aquellos que sufren, que tienen necesidad, que están enfermos, que padecen la pérdida de un familiar. Nosotros tenemos que ser amantes, no solamente del familiar, del conocido, sino del extranjero. Llega el Señor Jesús a su conclusión diciendo que si nosotros estamos con Él, podemos entonces amar a Dios con todo nuestro corazón y amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero si no estamos con Él, estamos contra Él. Entonces vamos a ver nosotros que en esta parte del Sermón del Monte dice así: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día:
Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y ésta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Así concluye nuestro bendito Señor Jesucristo el Sermón del Monte. Entonces vamos a leer nuevamente estos versículos y vamos a explicar algunos detalles. Entonces empecemos. Entren por la puerta estrecha. El Señor Jesús dijo en el Evangelio de San Juan, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesucristo es la puerta estrecha, que conduce al camino estrecho, al camino dificultoso, al camino del sufrimiento, al camino de la batalla para vivir de una manera piadosa, santa, justa, misericordiosa, en este mundo caído, en este mundo donde la maldad cada día va creciendo más. Y va creciendo más porque el amor a Dios no existe. Y el amor al prójimo es escaso. Así, bueno, el Señor Jesús se identifica con la puerta que lleva al camino angosto y este conduce a la vida eterna. El Señor Jesús dijo en Juan 14, yo soy el camino. Así que Él es la puerta y el camino. Y después dice, y soy la vida, el camino que lleva a la vida eterna. Él nos invita a llegar a Él y dejar todas nuestras iniquidades, todas nuestras maldades en Él, porque Él ya pagó en la cruz por todos y cada uno de nuestros pecados. Y si así hacemos, entonces dejamos en Jesús nuestros pecados y Él en su misericordia nos da su justicia. Y ahora podemos estar delante de Dios para darle gracias y vivir una vida acompañado con Dios. Su Santo Espíritu mora en nuestro corazón y podemos vivir una vida que le dé gloria, que le dé alabanza, que le dé contentamiento en nuestra vida, aunque aquí en la tierra pueda estar con muchos problemas o molestias o necesidades. Esta vida nos será a nosotros como una punta de lanza para llegar a la eternidad, cumplir con nuestra carrera gozosamente, aún rodeados de problemas. El apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles, que él tuvo la bendición de Dios de conocer el cielo y lo vio y oyó y no podía explicar
porque no hay palabras humanas para decir cómo es el cielo, este gran apóstol tuvo problemas oculares importantes, tan importantes que él clamaba a Dios pidiéndole por sanidad. ¿Y cuál fue la contestación del Señor Dios? Bástate mi gracia. Con la gracia de Dios nos basta. Así bueno pues, somos bienaventurados si nosotros transitamos por el camino estrecho. Pero hay de los que entran por la puerta ancha, porque esta puerta ancha lleva un camino espacioso, un camino cómodo, un camino fácil de transitar, por donde muchos entran, donde no se nos exige ser personas honestas, ser personas mansas, ser personas humildes. Por el contrario, se hace de ídolo aquella persona que puede decir que él hace fiestas fastuosas, aquella persona que es engreída porque es muy hermoso o hermosa y viene siendo ídolos no nada más de los jóvenes, sino también de todas las personas de cualquier edad. Entonces el caminar en ese camino amplio, en ese camino espacioso, conduce a la destrucción, conduce a la muerte eterna, conduce al justo juicio de Dios. Y muchos, lamentablemente, entran por ella. Quieren estar en ese camino. Cuando se les ofrece, cuando se les da a conocer el camino de vida, el evangelio de nuestro Señor Jesús, que no es otra cosa más que las buenas noticias de que Jesús ya murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, lo rechazan. No lo quieren, porque estas personas se sienten cómodas como están. Solamente ven el aquí y el ahora. Como dijera el apóstol Pablo, ellos son de los que dicen, comamos y bebamos que mañana moriremos. No saben o no quieren saber que habrá un juicio, y en ese juicio será de destrucción para todos aquellos que perseveraron en seguir en ese camino ancho, espacioso. Sigamos leyendo lo que dice la bendita palabra de Dios. Pero en contraposición está la puerta estrecha, Jesucristo mismo. Y esta puerta estrecha conduce al camino angosto, que conduce a su vez a la vida eterna, que la podemos empezar a disfrutar hoy. No es otra cosa la vida eterna más que el vivir con Dios, el estar en paz con Él, el disfrutar de su santa presencia, de poder dirigirnos a Él como Padre nuestro. Y son pocos los que encuentran ese camino angosto. Pero esto no es nuevo. El Señor Jesucristo, cuando nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tus fuerzas, cita Deuteronomio. Y cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, cita Levítico. Así bueno, pues, el Señor Jesús lo dijo. Él vino para cumplir la ley en su cabalidad. Y Él siempre manejó
lo que está en el Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios, para enseñar, para explicar, para bendecir. Cuando fue tentado por el diablo en el desierto, 3 veces citó Deuteronomio. No solo del pan vivirá el hombre. No tentarás al Señor tu Dios, a Él solo adorarás. El Señor Jesucristo cita aquí también el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo dice en Deuteronomio. Y estas son palabras de nuestro Dios bendito. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, le dice al pueblo de Israel, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Hay un camino de vida y un camino de muerte. Lo hay. Si el hombre quiere cerrar sus ojos y sus oídos a esta verdad, es lamentable. Pero hay un camino de vida y hay un camino de muerte. El camino de muerte lleva a la destrucción, a la pérdida total, al juicio de Dios. El camino de vida lleva a estar delante de la presencia de Dios. Entre la bendición y la maldición, elige. Dios te pide, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. No hay un camino intermedio. O es blanco o es negro. Aquí no hay matices. No hay un gris. Elige la vida para que vivas. Y también Jeremías dice algo parecido. Y a este pueblo adviértele, dice Dios a Jeremías, que así dice el Señor. Pongo delante de ustedes el camino de la vida y el camino de la muerte. Elige pues el camino de vida. Y el Señor Jesús dice que Él es la puerta, Él es el camino angosto, estrecho, sí, es verdad, pero que lleva a la vida eterna. Entonces, la puerta ancha, el camino ancho, es el diablo. Algunos se pueden alterar o no creer, pero en este mundo o estamos con Dios o estamos con el diablo. O estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Sigamos leyendo. Cuídense de los falsos profetas. El Señor Jesús entonces nos habla de 2 puertas, de 2 caminos que conducen a diferentes destinos. Y también nos dice que en la iglesia va a haber falsos maestros. Sí, así como hay maestros de Dios, hay falsos maestros. ¿Por qué dice Jesús aquí esto? Porque lamentablemente en estos tiempos hay falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros que engañan a la gente. En la Didache o Didache, que es un escrito no canónico que habla acerca de la iglesia primitiva en el primer siglo y unos años después, se habla de que al falso profeta se le reconocería si este estaba más de 2 días en el lugar donde había llegado, en el pueblo. Estos eran profetas itinerantes,
Su ministerio era de ir de un lugar al otro. Así que llegaban y eran bienvenidos en la casa de alguien y se les daba sustento y cobijo. Pero si estaba más de 2 días, cuidado, probablemente sería un falso profeta. O si pidiera dinero, cuidado, probablemente sería un falso profeta. Entonces, actualmente hay gente que lo que busca es estar cómodo, viviendo una vida muy a gusto, aprovechando la fe de algunos. Y por eso el Señor Jesús nos dice que tengamos cuidado de estos falsos maestros o profetas, porque siempre los iba a ver. Y en este año 2020 hay falsos profetas. Y debemos de tener cuidado para no ser engañados con sus mentiras. ¿Cómo nosotros vamos a reconocer a esos falsos maestros o profetas? Sigamos leyendo. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, se parecen a ti y a mí, parecen cristianos, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Aquí el Señor Jesús dice, por sus frutos los conocerán, y más adelante lo vuelve a decir, por sus frutos los conocerán. ¿Qué son los frutos? Bueno, aquí está hablando de árboles. Los árboles dan frutos. Si son buenos frutos, son buenos árboles. Si son malos frutos, son malos árboles. Pero recordemos que Pablo usa este símil en Gálatas, diciendo que los frutos del Espíritu son, y los frutos de la naturaleza adámica, la naturaleza caída son, y dice cuáles son. Entonces, los frutos son las acciones de las personas, su forma de vivir. Podemos conocer la forma de pensar de la gente, sí, por cómo habla, cómo actúa, qué hace. Entonces, por sus frutos, por sus acciones, por su carácter, los conocerán. Porque el cristiano tiene los frutos del Espíritu, que no es otra cosa más que el carácter sublime de nuestro Señor Jesús. Sigo leyendo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Y la respuesta es obvia, no. Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno. Lógico. Y el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Aquí el Señor Jesús está hablando de la destrucción del camino ancho. Está hablando de la perdición. Está hablando del juicio eterno. Está hablando del infierno. Y entonces, estas personas que dicen ser cristianos y se aprovechan de los demás y que los guían a la perdición, van a recibir un castigo enorme, justo, temible, el infierno eterno. Sigo leyendo. Así que, y aquí repite lo que dice en el verso 16, así que por sus frutos los conocerán. Vamos a ver entonces acerca de esto de los frutos. Primeramente, Mateo 3:8. Juan el Bautista, cuando se acercan los fariseos y los escribas a ser bautizados por él, los reprime y les dice: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir
del juicio que viene. Hagan frutos de arrepentimiento antes de pedir el bautismo. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio de conducta vital, importante, claro, contundente. Ejemplo, yo robaba, ahora no robo. Trabajo. Así es, el arrepentimiento es un cambio de mente. Y si no hay un cambio de mente, por lo tanto, no puede haber frutos buenos. Seguirán haciéndose acciones perversas que producen frutos malos, pecaminosos. Vamos a ver también cómo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor. Primeramente es amor. Hay que recordar que Juan el apóstol dice, Dios es amor. Y de ese amor se derivan todos los demás frutos. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley, dice Pablo, que condene estas cosas. Sin embargo, los frutos de la naturaleza caída, los frutos que tienen las personas que no son cristianas, son los siguientes. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, llámese pornografía, llámese adulterio, llámese fornicación, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas o semejantes. Pablo dice, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Esta gente transita en el camino ancho. Entró por la puerta amplia y les gusta estar ahí. Sigo leyendo. No todo el que me dice Señor, Señor. Entonces, el Señor Jesucristo dijo, cuidado con los falsos maestros, con los falsos apóstoles, con los falsos profetas. Son falsos. Y esos falsos maestros, profetas, apóstoles, son los que dicen así, Señor, Señor. No cualquiera que me diga así entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. Y tú y yo podemos preguntarnos, yo quiero estar con Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre para hacerla? Solamente el que hace la voluntad de mi Padre, ese es el que estará en el reino con Dios. Vamos a ver cómo dice Juan, capítulo 6. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él como su Salvador y como su Señor, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. No basta con que nosotros creamos en Jesús como nuestro Salvador. Él ha perdonado nuestros pecados. Gloria a Dios. Pero tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor.
nuestro Dios, nuestro amo. Él debe ser nuestro todo. Porque si tenemos nosotros a una persona como lo más importante en nuestra vida, o tenemos al dinero como lo más importante de nuestra vida, o el trabajo como lo más importante, o los reconocimientos a nuestra labor como lo más importante, o a nuestros hijos como lo más importante, entonces Jesucristo no es el Señor. El Señor es el amo absoluto. En la época de la iglesia primitiva, los cristianos fueron perseguidos y muertos en el circo romano porque ellos se negaban a decir que César es el Señor. Ellos decían, no, Jesucristo es el Señor. Y por ese motivo, por esa expresión, Cristo es Curios, el Señor. Por ese motivo eran echados a las fieras o crucificados y después eran quemados. Nosotros tenemos que considerar que la voluntad del Padre es que reconozcamos al Hijo como nuestro Salvador y Señor. Esa es la voluntad del Padre. Sigamos leyendo. En Romanos 4:25 nos dice que el creyente ahora tiene la justicia de Jesús. Hemos dejado en Cristo nuestros pecados. Ahora Él nos da su justicia. Y con la justicia de Jesús nosotros podemos vivir el día al día. Sí, hay que recordar que el amor y la justicia son parte de la misma moneda. Él fue, el Señor Jesucristo, entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. O sea, Él nos hace justos delante de Dios, como si nunca hubiésemos pecado. Y ahora nosotros podemos vivir una vida victoriosa, obedeciéndolo, viviendo para Él. Porque dice Pablo, que si comemos o bebemos, todo lo hagamos para la gloria de Dios. O sea, actos tan sencillos y cotidianos como el comer y el beber es para Él. Y si trabajas es para Él, y si estudias es para Él, y si haces deportes para Él, y si tienes relaciones familiares, sociales, laborales, es para Él. Bendito es su nombre. Sigamos leyendo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, estos maestros, estos apóstoles falsos, estos profetas falsos, le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Fíjense cómo profetizan, o sea, hablan de Dios, usan la Biblia y además hacen cosas que muchos cristianos no hacemos, como exorcizar demonios o hacer milagros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es haber presentándonos ante Jesús, dejar nuestras iniquidades en Él y Él que nos justifica, reconocer a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor, obedeciéndole, viviendo una vida que le agrade. Porque el Señor Jesús les contesta de esta manera. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Dice el apóstol Juan que algunos salieron de la congregación cristiana, que estaban en la congregación cristiana,
pero que no eran cristianos. Estaban con nosotros, dice, pero salieron para que sea manifiesto que no son de nosotros. Así, hay personas en las iglesias cristianas que han vivido algún tiempo con nosotros, pero después sabemos que ahora viven en maledicencia, en groserías, palabras deshonestas, en lujuria, en borracheras, en rencores, en odio. Esas personas entonces no son cristianas. Nunca lo fueron. Nunca llegaron a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Lo único es que fueron o son todavía religiosos, pero no son creyentes genuinos. Y qué pavor, qué miedo da pensar que tenemos familiares y amigos que se reúnen en la iglesia cada domingo con nosotros y pensar que ellos no sean cristianos genuinos y que viven en esa mentira y que viven en ese engaño, y que cuando ellos estén en la presencia de Jesús, Él les diga: jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Entonces tenemos, como dice Pablo, con temor y con temblor, cuidar de nuestra salvación. No que la perdamos, sino de estar seguros que somos hijos de Dios. Dice en Hebreos: examínate para saber si estás en el camino de la vida. ¿Qué tengo que ver en mí para saber que estoy en el camino de vida? El carácter de Jesucristo, los frutos del Espíritu Santo. Yo verdaderamente amo, tengo gozo, tengo paz, soy honesto, soy una persona que tiene dominio propio, soy una persona que comparto. Entonces tenemos que ir más allá de lo que nosotros normalmente vivimos. Hay que reflexionar si realmente somos de Jesús o no. Vi recientemente un video de un pastor que viajó a China en un tiempo y dice: es que es asombroso cómo los hermanos chinos se gozan en el Señor cuando se pueden reunir porque la iglesia está proscrita y cantan con voz baja para que no se les escuche, pero sus rostros están iluminados de gozo de que están ante Dios. Y este pastor dice: y en América vemos con qué facilidad la gente no va a la iglesia, o si va, sale apresuradamente porque tiene que hacer otras cosas. Que no nos pase a ti y a mí, que el Señor Jesús nos diga: jamás te conocí, hacedor de maldad, apártate de mí. Sigo leyendo. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, estas nos debe de dar temor. Entonces, todo el que oye las palabras que Él ha dicho, las palabras de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, porque así cumples la ley de Dios. Entonces, si tú haces esto, lo pones en práctica, si tú has venido a conocer la voluntad del Padre, la voluntad del Padre es que conozcas a Jesús como tu Señor y Salvador, entonces eres como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Y qué es la roca? ¿Quién es la roca? En Corintios dice Pablo: y tomaron la misma bebida, hablando de los israelitas que iban en el desierto del Sinaí, de Egipto a Canaán. Y tomaron la misma bebida espiritual
pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y Pablo lo dice claro para que no haya una duda. La roca era Cristo. Cristo los acompañó siempre. Desde que ellos estaban en Egipto, en las plagas tremendas que Dios hizo caer a Faraón y a su pueblo, ahí estaba Cristo. Y siempre los acompañó. Jesús dice: yo soy el pan del cielo. Yo soy el agua de vida. Así, bueno, pues, cuando fundamentamos nuestra vida, la casa no es otra cosa más que nuestra existencia, nuestra persona. La fundamentamos, edificamos en la roca. Aunque vengan lo que venga, seguiremos firmes. Vamos a seguir leyendo. Entonces cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Un huracán. En la vida del cristiano no se promete que vamos a ir flotando en una nube, que vamos a tener todas nuestras necesidades y más cubiertas al 100% y más. He ahí la pena, la tristeza de estos falsos maestros, de estos falsos apóstoles que prometen que aquí en la tierra tú vas a estar como el hijo de un rey, que vas a tener una muy buena casa, que vas a tener muy buen auto, que vas a tener muy buen esposo o esposa, que vas a tener una salud envidiable. Todo se centra aquí. Se les olvida que hay un más allá. Y todo es egoísmo. Yo quiero una casa. Yo quiero un auto. Yo quiero tener X. No. La vida del cristiano, Jesús aquí lo dice: cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Hubo problemas, 3 problemas: lluvias, ríos que se desbordaron y vientos impetuosos. Problemas serios, graves. Y azotaron aquella casa, aquella vida que está fundamentada en la roca. Con todo, esa vida, esa casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, Jesucristo. Sigamos leyendo. Pero todo el que me oye estas palabras, todo lo que el Señor Jesús dijo en el Sermón del Monte, y no las pone en práctica, es como un hombre insensato, necio, imprudente, que construyó su casa, su vida, sobre la arena. Quiso construir una vida fácil, cómoda. ¿Para qué hago yo unos cimientos en la roca que me cuesta tanto trabajo? No, mejor sobre la arena. Algo sencillo. Sigo leyendo. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos. Igualmente en la vida del no cristiano también hay problemas, también hay enfermedades, también hay despidos del trabajo, también hay injusticias, también hay divorcios, también hay enfermedad y muerte. Y azotaron aquella casa, aquella vida que se derrumbó porque no estaba fundamentada en la roca, sino en la arena. Y grande fue su ruina. Esta ruina es lo mismo que el camino ancho que lleva a la perdición. Es lo mismo que el árbol malo que es cortado y lanzado al fuego. Esta ruina es el juicio eterno. Es el infierno. Es la perdición total. Es una lejanía completa, absoluta y para siempre del Dios vivo y eterno. Sigamos leyendo. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas,
Las multitudes se asombraban, y cómo no, de su enseñanza. Y terminamos con el versículo 29. Porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley, como los escribas, los fariseos, que siempre ellos hacían una referencia a, bueno, según el rabí fulano, esto significa así, y según el rabí sutano, esto significa esto. Jesús habló con la autoridad del Dios único y verdadero. Jesús termina el Sermón del Monte hablando de que si tú y yo no venimos a Él, por más esfuerzos religiosos que hagamos, nuestra vida está perdida. El Señor dice, no hay justo ni aún uno, porque todas sus obras son como trapos de inmundicia, y la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Así, bueno, pues, te invito a que te analices y te des cuenta si estás con Cristo o contra Cristo. Puedes ser una persona religiosa que estás viviendo una vida aceptable dentro de tus percepción, pero hay que ir a la Biblia. Estoy viviendo conforme a lo que Dios muestra en la Biblia. ¿Soy realmente un cristiano? ¿Me he arrepentido de mis pecados de una manera sincera? ¿Siento esa hambre y sed de Dios? Al final de cuentas es, cuando dice hambre y sed de justicia, es Dios mismo. Me gusta buscarlo, me gusta orar a Dios, me gusta leer su palabra, me gusta reflexionar, me gusta reunirme con los cristianos. ¿Qué tipo de música escucho? ¿Qué tipo de televisión veo? ¿Qué tipo de libros me gusta leer? Entonces, pues, la invitación es que busquemos a Dios de todo nuestro corazón, mente, fuerzas y alma. Y como un subproducto vendrá el amor al prójimo. Y esto dará gloria a Dios y paz a nuestro corazón. Que Dios te bendiga. Vamos a ver ahora un resumen de esto para que nos quede en la mente. La puerta estrecha es el camino estrecho, conduce al camino estrecho y a la vida eterna. El profeta de Dios lo vamos a reconocer porque tiene frutos buenos y Él nos va a ayudar a conducirnos a la vida eterna. El creyente verdadero hace la voluntad de Dios y Él ya está en el reino de los cielos. El hombre que oye a Jesús y lo obedece, construye sólido sobre Jesús y tiene vida eterna. Lo contrario, la puerta ancha lleva al camino ancho, espacioso, que lleva a la destrucción eterna. El falso profeta, el falso maestro, tiene frutos malos, frutos carnales, frutos de la naturaleza caída, y lo conducirá al fuego eterno. El no creyente no hace la voluntad de Dios y no está en el reino de los cielos. Y el imprudente, el hombre que oye a Jesús y no obedece, construye sobre la arena y tendrá como fruto la muerte eterna. Que Dios te bendiga. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque estamos en Él.
no por nuestro esfuerzo, sino por lo que Él hizo en la cruz. Hemos venido en fe buscando tu rostro y has perdonado nuestras iniquidades y nos has dado la justicia de Jesús. Bendito eres. Consérvanos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Te invito también de una manera muy cordial a que los martes a las 6 de la tarde te conectes con nosotros en Facebook Live para estar orando por las necesidades que tú y otros hermanos escriben en el Facebook. Por favor, contáctate con nosotros 6 de la tarde todos los martes. También síguenos en YouTube, en Facebook. Acuérdate que nuestros horarios son los jueves a las 7, sábados a las 7 y martes a las 7 de la noche. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Comparte. Muy importante que estos mensajes los des a conocer a tus amigos, vecinos, familiares. Ve los videos anteriores. Dios te bendiga. Muchas gracias.